Muy buenas tardes, apreciados amigos de toda Centroamérica. Bienvenidos a este webinar, a este conversatorio para la paz de la UPF, abordando en este momento los temas que nos agobian, como ser el tema de la pandemia del COVID-19, y ya que esto ha tenido su impacto en diferentes áreas del quehacer de cada uno de los países, desde la economía, la educación, la ciencia, la producción, afectando terriblemente la salud, la psicología de las personas. Estamos realizando este conversatorio con personas de alta estima, de alta capacidad de liderazgo en cada uno de sus países, y por lo tanto le damos la bienvenida a este conversatorio en el cual contamos con participantes de diferentes regiones que están interesados en saber cómo nuestros líderes del gobierno y de la sociedad civil ven las oportunidades y los desafíos y oportunidades de esta pandemia. Así que hoy el tema es Centroamérica en la era de la pandemia del COVID-19. Desafíos y oportunidades que enfrentan los líderes gubernamentales y de la sociedad civil. Para ello, quiero introducir primariamente a nuestro primer participante, el Dr. Charles Yang, quien es el presidente de la UPF, de esta insigne organización promotora de la paz a nivel mundial. Él es el presidente de la UPF para Centroamérica y el Caribe. Ha servido durante mucho tiempo como asistente por 12 años, como director especial para los Estados Unidos y también asistente del reverendo Moon personalmente por varios años. Además, ha sido clave en las iniciativas de paz para la pacificación de Israel y Palestina, trayendo comprensión, diálogo y acercamiento entre las tres religiones hermanas como abrámicas, como lo es el judaísmo, el cristianismo y el musulmán. Con ustedes, el Dr. Yang tiene la palabra. Distinguished leaders, ambassadors for peace, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. Thank you for joining the Central American Conference today. It is my great honor and privilege to host this conference as a part of the UPF International Webinar Series, focusing on the capital Central America region under the leadership of Reverend Tae-Hee Hong. I would like to especially thank the panelists of this seminar. We have invited well-known speakers from Mexico, Honduras, Nicaragua, and Ecuador. Honorable Laura Paula, distinguished leaders, ambassadors for peace, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. Thank you for joining the Central American Conference today. It is my great honor and privilege to host this conference as a part of the UPF International Webinar Series, focusing on the capital Central America region under the leadership of Reverend Tae-Hee Hong. I would like to especially thank the panelists of this seminar. We have invited well-known speakers from Mexico, Honduras, Nicaragua, and Ecuador. Honorable Laura Paula Lopez Sanchez is a well-known ambassador for peace in Mexico, and she was a brave leader in the capital. When we had at the International Association of Parliamentarians for Peace launching ceremony at the Capitol building, she escorted us to the main hall in front of 500 members of Congress, and the President of Congress recognized UPF and welcomed our delegation. Thank you, Honorable Lopez Sanchez. Honorable Luis Redondo Gaifaro from Honduras. I heard about your anti-corruption party's core value from my good friend and the senior political leader, Honorable Salvador. I believe your party can promote democracy and a higher standard in Honduras. Thank you for joining this conference. Honorable Jimmy Harold
Brandon from Nicaragua. Not only is he a congressman, he is also a lawyer and a professor. Nicaragua has great potential in many aspects, with huge land and rich natural resources. The international society has been watching with great concern the domestic situation in Nicaragua for years. Social justice and human rights issues are important in modern democratic society. I have confidence that young leaders from people like Honorable Jimmy Brandon can change the nation. Thank you for joining. We have a religious speaker, Bishop Vicente, who came from Ecuador, but he worked many years in USA and now in Central America. We need a voice of courageous spiritual leader during this pandemic. Thank you for joining. After the COVID-19 began to spread, most Central American countries shut down international airports and domestic businesses right away. So we have fewer infections than Europe and the United States. But after a few months later, we are facing financial difficulties, unexpected social issues that are creating serious new challenges that were never imagined. Still, Panamanians are allowed out of home only 2 days a week. A couple of weeks ago, we had Caribbean conference. We learned that more than 50% of national income will come from tourism. I think Central American nations also equally relied on tourism. But all of a sudden, we had to shut down our doors due to COVID-19. And the world is anxiously waiting for the reopening of the beautiful eco-friendly nations and to see ancient cultures and historic sites, such as the cultural foundations of Mayan civilization. During these difficult times, UPF has initiated a variety of activities following Sustainable Development Vision under the United Nations guidelines through the online Peace Talk conferences to discover the real factors and effective solutions. Ladies and gentlemen, at this time and age, we must find a way to redevelop a new civilization through new ideas by cooperating with each other beyond national boundaries. At the same time, UPF is cooperating with the government in volunteering activities such as food distribution and medical services. Panama's UPF President, Mr. Fabio, has been effectively working with the government to distribute food to the poor. In El Salvador, our good friend, Dr. Rivas, initiated the distribution of 10,000 food packages to poor communities. I am proud to see this level of cooperation from members of the Universal Peace Federation. Recently, the co-founder of the UPF, who is widely well known as a mother of peace, Dr. Hak Ja Han Moon, strongly addressed that we have to find solutions that come from beyond human efforts or mankind's knowledge, and instead from the guidance of God. We should overcome this pandemic together as one family under God, beyond race, religion, and nationalities. The UPF will do its best to help our community prepare for the post-corona era by continuing to improve the programs and seek the development along with other nations. In fact, we are preparing a rally of hope for over 1 million people coming on August 9th. Ladies and gentlemen, I believe that we will get a new wisdom and insights from the great panelists that are joining us here tonight. Once again, thanks to all of you who are participating in this webinar despite your busy schedules. Although this is a difficult time in human history, this too shall pass. Let us go through this dark tunnel with hope and vision and aim for a bright new community, new nation, new Central America, and new world. Thank you. God bless you. Un aplauso. Muchas gracias por esas magníficas palabras del Dr. Yang.
Y a continuación damos la bienvenida al reverendo Hong, Dae-hee Hong, quien oficia como director de la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación para Centroamérica desde la República de México. Con ustedes, el reverendo Dae-hee Hong. Son suyos los micrófonos. Bienvenido. Dear Excellencies, Dr. Yang, respected panelists, honorable parliamentarians, and dear leaders of Central America. Good evening and welcome. I'm so honored and grateful to all of you for taking your precious time to our UPF conference. As you know, especially we are now confronting the worldwide COVID-19 pandemic. This is worldwide emergency time. This is much more serious than any other world wars or any other problems of the world that we have experienced until now. Through this pandemic, the existing orders of our society and the world are rapidly changing right now. The orders of world economy are rapidly changing right now. The order of world politics are rapidly changing right now. And social structures are also rapidly changing right now. So it is very difficult for us to cope with such changing situations. So 600 years ago, even though it's restricted in Europe area, the great disaster of Black Death, it has spread all over Europe like coronavirus, and 20 million people died among 70 millions of people in Europe at the time. Just 1/3 of all populations in Europe were sacrificed within a very short time. However, due to that catastrophe of Black Death, people of that time had realized that they should be in humble in front of nature, and they learned how to coexist together with the nature and with the people. So in the 15th century, this disaster had brought a great momentum to finish the darkness times of Middle Ages and develop new scientific civilizations in Europe. And finally, brought the era of Renaissance in literature and the revolution of religion as well. Likewise, in this time of coronavirus, we should think it is the right time, and we really review our way of lives and thinking to rethink about individual-centered ideas, national-centered ideas, or only human-centered ideas. We should think more, we should focus more on the universal values and the principle of nature than egocentric ideas or ideas focused solely on national interest. As leaders of our society, I think we should think about how we can make the network of cooperation together to set the new order of universal principles, to set the new standard of universal values in this world. Then I believe the new era of heavenly renaissance of culture and universal values may come soon in this world, especially the new era of digital New Deal such as 5G or AI will be very helpful to advance the new era of heavenly renaissance within very short time. So I think it is very meaningful that we as leaders of every field of society come together to share our ideas about the post-coronavirus through digital techniques, beyond the nationality, beyond the religion, and beyond political background. I hope today's UPF conference will serve as a great turning point in Central America to advance the new era of heavenly renaissance. May God bless all of you and your families. Thank you so much, and muchas gracias for your participation and presentation. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, reverendo Hong. Realmente se necesita una guía profundamente espiritual como la que tenemos en este momento. A continuación, pues daremos paso a nuestros panelistas de alto nivel, de alta opinión,
y de alta credibilidad en sus campos de acción, y la cual es la misma que les ha traído a la UPF y finalmente convertirse en unos voceros, oradores de sus países ante la crisis que como región mundialmente enfrentamos, pero que como región tenemos unas características. Permítanme presentarme, que no lo había hecho. Mi nombre es Mario Salinas y además de moderar esta magnífica sesión, oficio como secretario general de la UPF, capítulo de Honduras. Sí, sin más preámbulos, damos la bienvenida a la honorable diputada Laura Paula López Sánchez desde la República de México, quien traerá un mensaje que como representante de la sociedad civil, quien ha trabajado muchos años por la familia, por la comunidad, incluyendo el apoyo a la policía y dentro de la legislatura del Estado de Nuevo León. Con ustedes, la honorable diputada Laura Paula López Sánchez, con su mensaje, y los micrófonos son suyos. Bienvenida. ¿Está la diputada Sánchez? ¿Se logró conectar? Bien. Si no, si tenemos... ¿Diputada está por ahí? Let's go to next speaker first. Ok, entonces vamos a pasar entonces al orador en el siguiente orden que tenemos, al distinguido honorable compatriota, me honro en decirlo, mi gran amigo, el diputado Luis Redondo Guifarro, miembro del Congreso Nacional de la República, en el cual él ya lleva 2 periodos oficiando, ha ganado mucha confianza, mucha experiencia, del cual él, representando al Partido Anticorrupción, del cual él pues ha ganado la confianza de este partido, con mucho énfasis, con mucho trabajo, y además es un ingeniero en sistemas, programador, y pues tiene una amplia capacidad, ya que ha sido nombrado como miembro de la Comisión de Seguridad y Deportes del país. Bienvenido, honorable diputado Luis Redondo. El micrófono y las palabras son suyas para este conversatorio de paz. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buen día al doctor Yang, a todos los panelistas que nos están acompañando en este momento. También a usted, Mario, por su orientación en mi transcurso en UPF, desde que fui invitado la primera vez. También al señor Renberto Iglesias, a Elías Ayala, a las personas que se registraron y que nos están viendo en este momento y que nos acompañan, y también al diputado David Reyes, que fue quien me invitó a esta experiencia con UPF. Voy en este momento a compartir con ustedes una presentación que he preparado para poder iniciar mi participación. Muy bien. Primero, una de las primeras cosas que me planteé al recibir esta invitación en este momento es que no podía dejarme de acompañar de los hechos que están pasando. Yo vivo en San Pedro Sula y fui cofundador de un partido de corrupción. Ahora estoy en el partido PIN y ahora que vivo en San Pedro Sula, que es la ciudad que es el epicentro de la pandemia en Honduras, también estamos en este momento pidiendo a Dios por la salud del diputado Francisco Paz, que se encuentra en este momento en cuidados intensivos, y también algunas otras personas que en este momento están sufriendo y padeciendo, especialmente en mi país. Hoy es una gran oportunidad y lo miraba así. Teníamos, en nuestro país están pasando muchas cosas especiales que la decisión de mi participación es tratar de transferirlo, decírselos a ustedes como una oportunidad. Y una oportunidad, ¿por qué? Primero, una oportunidad para buscar lo bueno en todo.
siempre parece imposible buscar lo bueno. ¿Y cómo decir eso ahora, en este momento que nosotros estamos en medio de una pandemia? ¿Cómo vamos a lograr buscar lo bueno en este sentido? Me voy a enfocar especialmente al tema por el cual fui invitado a este foro, que es la era de la pandemia en Centroamérica, los desafíos y las oportunidades para los líderes gubernamentales y la sociedad civil. Entonces, vamos a ver qué tenemos nosotros para poder hacerlo, con qué contamos en este momento. Primero, desde mi campo, de mi área, es la parte de la legislación. En la legislación, actualmente, el COVID afecta a todo el mundo. Todo el mundo tiene leyes locales que limitan y que no están listas para pandemias. Nuestras legislaciones no están preparadas para poder facilitar algunas acciones que se requieren para poder tratar eventos de pandemia. Y no pueden ser acciones solamente locales. También necesitamos entonces la creación de leyes locales con aplicación global. También leyes globales con aplicación local. Diciendo esto, me refiero a legislar en temas como los siguientes. Por ejemplo, temas como el transporte. Y me detengo transporte de medicinas, transporte de personas, transporte de materia prima, transporte de equipos. Se tiene y se debe legislar en este sentido para facilitar muchas cosas. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas. En medicinas, que no se tiene. En este momento nosotros en nuestro país recibíamos una donación de un país que tuvo a bien hacer una donación importante, pero en nuestro país no se podían recibir porque no se contaba con el factor que se ocupaba para poder aplicarlas. Y eso a mí me sorprendió por esa razón. Luego también con el mismo precio, que se pueden tener medicinas con el mismo precio y valor para todo el mundo entero, libres de impuestos y transportadas por todos los medios de transporte posibles, sin limitaciones de quien pague por ello, evitando con esto la usura y evitando también la concentración de mercado, que ese es un problema que está pasando en este momento. Me da mucha pena decir que hay personas que para salvar su vida en este momento en mi país, algunas medicinas que costaban muy poquito lo están vendiendo casi en un 900% más caro. Por esa razón se necesita legislación global que permita que esto no esté pasando o no pase en el futuro. Temas también como, por ejemplo, el transporte de personas. ¿Por qué personas? Porque muchas personas se quedaron varadas producto de la detención mundial del transporte. De hecho, nosotros cuando estábamos en Seúl en febrero de este año, no sabíamos si nos iban a permitir regresar o ingresar a nuestro país. Entonces, hay mucha gente que se quedó. Nosotros hemos estado con temas de vuelos humanitarios, con temas de cómo transportar personas que no se han podido regresar, que todavía hay marineros que no lo pueden hacer al país y están varados en barcos, en lugares donde no tienen muchas limitaciones. También transporte de profesionales, transporte de doctores, transporte de ingenieros, con experiencia y conocimiento de reacción y atención a los principales focos o epicentros de cualquier pandemia, no solo la actual, sino que cualquier pandemia. Necesitamos legislar también en este sentido. El mundo debe reaccionar a tiempo y para eso tenemos que preparar el marco jurídico. Asimismo, también en el tema de materia prima hay que legislar. ¿Y por qué materia prima? Porque nadie sabe cómo y cuándo lo que vivimos puede volver a pasar. Es necesario que las legislaciones del mundo entero legislemos a favor de facilitarnos el transporte de materia prima que se requiere para detener el crecimiento de cualquier posible pandemia. Las leyes hoy no nos permiten reaccionar a tiempo. Debemos crear leyes localmente en cada país, nuevas leyes para poder hacer leyes globales. Asimismo, temas de equipos. Es necesario que la estandarización de equipos que se requieren para salvar vidas, produciendo soluciones completas para ser llevadas ya listas para utilizar de forma inmediata en cada destino, reaccionar a tiempo reduce la posibilidad de que se expanda cualquier virus por el mundo. Esto debe de unirnos a todos en una solución global. También la humanidad tiene algo que nos une a todos hoy aquí, por ejemplo, en este foro, con lo que nosotros podemos coordinar e iniciar y algo que traerá paz al mundo. Y esa es una de las cosas que me motivó a estar hoy aquí. Por eso, hoy es una gran oportunidad para el mundo.
una oportunidad donde aquí estamos y donde podemos iniciarlo hoy aquí. Permítanme poner 30 segundos de un audio que deseo compartir con ustedes. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Les compartía esta música que escuchaba este día junto a mi familia, a mis hijos, porque eso es lo que necesitamos. Cuando yo llegué a UPF encontré el camino para poder unirnos todos los legisladores del mundo y a través de una legislación global poder encontrar los caminos que nos lleven hacia la paz. UPF nos une en lo bueno que tenemos todos. Es tiempo de aplicarlo a en cada una de nuestras responsabilidades. La mía con legislación para la paz mundial en el mundo. Muchísimas gracias. Y por eso voy a comenzar presentándoles un dato. El Ministerio de Salud de Nicaragua ha informado a la primera quincena de este mes de julio que en Nicaragua tenemos 3.439 personas infectadas con el virus. De esas 3.439 han fallecido 108 personas, 108 muertos. Y también presenta el Ministerio de Salud que 2.492 de esas 3.439 son personas que ya se recuperaron. Este es un dato interesante, pero es más interesante que el siguiente dato. Observatorio Ciudadano, que es un organismo de la sociedad civil que está compuesto por una gran cantidad de profesionales, especialistas en diferentes materias relacionadas al tema de la salud, presentan una estadística distinta. En el caso de los contagiados, Observatorio Ciudadano presenta 8.508 personas contagiadas, es decir, 5.069 personas más que las que ha presentado el Ministerio de Salud como una cifra oficial. También Observatorio Ciudadano presenta 2.397 personas fallecidas, exactamente 2.289 personas muertas más que lo que presenta el Ministerio de Salud. Y en cuanto a las personas que se recuperaron de la enfermedad, Observatorio Ciudadano no presenta ninguna estadística. Quería comenzar con esto para que nos hagamos una idea de cuál es la temática que se desarrolla en Nicaragua y cuál es la particularidad. Y es que el gobierno no le ha brindado la atención correspondiente al problema que se nos presenta con este problema médico a nivel mundial, este problema de salud. El gobierno de Nicaragua está mintiendo sobre los datos específicos que existen alrededor de cuántas personas han sido contagiadas y cuántas personas han fallecido. Si los organismos internacionales, si los países que pueden ayudar a Nicaragua no tienen los datos exactos, la ayuda o la atención que se le puede prestar a Nicaragua, indudablemente que no va a ser la ayuda necesaria ni una ayuda proporcional al efecto que está teniendo la pandemia en Nicaragua. Pero el problema va más allá de un tema de cifras y de que el gobierno esté ocultando la verdadera información. El mayor problema es que el gobierno de Nicaragua no atendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En Nicaragua, hasta el día de hoy, no se han implementado las medidas que se han implementado en los demás países del mundo y que han sido las que han evitado, en cierta forma, y en muchos países, que se extienda el efecto de la pandemia. En Nicaragua no se paró el transporte público sigue normal. En Nicaragua los colegios siguen impartiendo clases, las universidades siguen impartiendo clases. Los bares siguen abiertos, los comedores siguen abiertos, los restaurantes siguen abiertos, los cines siguen abiertos, los centros comerciales, los mercados siguen abiertos. Esa funcionabilidad ha sido un cultivo de la posibilidad de que se puedan infectar una mayor cantidad de personas. Pero no solo eso, la irresponsabilidad del gobierno ha crecido tanto que en este periodo de la pandemia ha convocado a marchas y concentraciones a lo largo del país, donde han obligado a los trabajadores del Estado a que participen. Y también se les negó el derecho de poder utilizar equipos de protección en sus lugares de trabajo. Y esto porque el gobierno quiere presentar una calma o una realidad distinta a la que realmente estamos viviendo. Fue hasta el 1 de junio que los funcionarios públicos del gobierno comenzaron a utilizar mascarillas
y esto producto de que habían fallecido una gran cantidad de funcionarios del gobierno. Es decir, la pandemia avanzó tanto y el contagio y los fallecimientos fueron tantos que tuvieron que en algún momento comenzar a utilizar las mascarillas, pero no comenzaron a desarrollar políticas que educaran a la población sobre el manejo de la realidad que estamos viviendo, y tampoco generaron condiciones para que los ciudadanos tuvieran algún nivel de seguridad, quedándose los adultos en las casas o paralizando el transporte público o cualquiera otra de las medidas que había recomendado la Organización Mundial de la Salud. Y esto es un dato interesante porque demuestra que en Nicaragua esta situación atípica del comportamiento gubernamental lo que provoca es mayor contagio y atenta contra los derechos humanos de los nicaragüenses y de los extranjeros que se encuentran en el país. Mi partido, el Partido Liberal Constitucionalista, que es un partido de oposición y el principal partido en Nicaragua, ha presentado 3 iniciativas para contribuir a detener la pandemia, y estas iniciativas, una se presentó el 24 de marzo, que fue una recomendación legislativa para que se aplicaran las medidas que había recomendado la Organización Mundial de la Salud. El gobierno no hizo caso y no apoyó esta iniciativa. Luego, el 31 de marzo de este año, también se presentó una iniciativa de ley en la cual se proponía que el 2% del presupuesto de la nación fuera destinado para atender la pandemia y que se mandara al Ministerio de Salud para que se atendieran las víctimas de la pandemia. Tampoco el gobierno quiso atender esta solicitud, esta iniciativa del Partido Liberal Constitucionalista. Ese mismo día, 31 de marzo, presentó mi partido otra iniciativa de ley donde se establecía que debía evitarse el pago de los servicios básicos por un periodo de 6 meses y que se desarrollara una legislación que permitiera que aquellas personas que tienen responsabilidades con el sistema financiero se les pudiera dar una prórroga o que en algunos casos se modificaran los términos de los pagos. Esto porque debemos atender también la situación económica de los nicaragüenses que están tan afectados. ¿Cuáles son los desafíos y los logros que en resumen y en una pequeña perspectiva les puedo plantear? El desafío para los nicaragüenses es mayor que el de otros países porque la pandemia nos ha afectado a nivel mundial, pero los gobiernos en una medida o en otra han atendido a responder contra la pandemia y han acatado las orientaciones de los organismos especialistas en el tratamiento de la pandemia. En el caso de Nicaragua ha tenido que hacer la sociedad civil, los partidos políticos responsables como mi partido, el PLC, que han tenido que participar de campañas para contribuir a la información y a la educación en cómo debe trabajarse y recibirse el tema de la pandemia, y como una oportunidad sobre las oportunidades, me parece que ha sido una buena oportunidad para los partidos políticos de separar la función pública de la actividad política y dedicarnos más al tema de atender a la población. Y eso es fundamental para cualquier sociedad, que los funcionarios públicos estemos de cara al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Para el diputado Blandón, quien ha hecho una radiografía de la conducta, de cómo se enfrenta el problema en Nicaragua, que pues ha sido una incertidumbre para la región y es muy orientador la información. Quiero decirle a todos nuestros invitados en la sala que pueden enviar mediante su chat las preguntas que las diferentes exposiciones surgen, y pueden enviarlas ya sea por el chat, y también están las que se envían al correo electrónico, que serán discutidas después de que terminen los panelistas. También tengo una noticia importante, es que ya contamos con la única dama que teníamos en el panel, y pues estábamos extrañándole y le habíamos dado la preeminencia de la primera participación como se lo merece, pero para darle tiempo de que se ajuste a la presentación que ella tiene, le daremos paso a nuestro siguiente nuestro siguiente panelista, que es el obispo José Vicente, quien será nuestro siguiente orador sobre este tema. Él ha servido ya en varias oportunidades en América del Sur, es embajador para la paz, también ha trabajado
como intercambio de su fe allá fuertemente en los Estados Unidos, y hoy el destino lo tiene no solamente enviando mensajes, sino trabajando por el bien de la región. Tengo entendido que nos estará hablando desde la ciudad de Guatemala. Entonces, bienvenido, reverendo obispo José Vicente. Recibámosle con un aplauso. Los micrófonos son suyos. Gracias, mi querido hermano Mario. Realmente es una bendición estar aquí con ustedes. Primero que nada, para dirigirme con mucho respeto y reverencia al doctor Yang y al reverendo Hong, por quienes tengo mucha inspiración y conocimiento para decirles lo que voy a en este momento a exponerles a ustedes, señores diputados, y a todos los que nos están escuchando. Realmente espero que Dios sea el que me inspire en este momento para decirles, realmente ya todos sabemos lo que está sucediendo con el COVID-19. Él está atacando de una forma voraz a toda la humanidad. Hay muchos fallecidos, no solamente en cada uno de los países que hoy estamos interviniendo, sino a nivel mundial. Eso preocupa, y realmente esto ya es una situación teológica que debemos analizar, porque ya está escrito también a través del profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 20 y 21, cuando advierte que todos ya tenemos que meternos en casa mientras Dios está luchando contra Satanás. Y por eso, si hablamos desde el punto de vista religioso, yo pienso que todos debemos unirnos en esta lucha, junto a Dios. Lo que pasa es que muchos nos hemos olvidado de Dios y pensamos en cosas terrenales, en leyes que van destruyendo la familia. El espíritu del legislador debe ser justamente hablar sobre la familia, que es la célula de la sociedad. La educación y cultura debe centrarse en la familia, para nosotros no desviarnos el propósito de Dios, el por qué hizo Adán y Eva, al hombre y la mujer, para construir una sociedad, un mundo de paz y amor. Pero lamentablemente nadie entendemos lo que sucedió al principio con Adán y Eva, y esto tiene que ser predicado de tal manera que nos concienticemos. Primero, poner a Dios primero por encima de todo, porque de lo contrario estaríamos nosotros todo el tiempo colaborando no a Dios sino a Satanás con nuestras actitudes mentales y no con el corazón. Es necesario que los legisladores hablen con ese espíritu que va a la promulgación de leyes. En buena hora también soy abogado y entiendo muy bien lo que estoy hablando, y los señores panelistas también me entenderán de lo que quiero decir. Esta pandemia ha ido desintegrando la sociedad, la familia. La familia unida, protegida, es la que constituye el germen del desarrollo socioeconómico del país. Una familia desintegrada no aporta en el desarrollo del hogar, peor la del país. Entonces, es necesario centrar ahí la educación y cultura. Ahora que están en las casas, facilitar el internet para que algunos tengan más bien proyectos, microemprendimientos, porque la gente se muere del hambre. Nadie ha hablado del hambre, de la desesperación que sufre el pueblo. Y por eso tenemos que hablar desde el punto de vista de la unidad. Las clases sociales, económicas, políticas, religiosas, tenemos que unirnos a nivel del mundo, siguiendo el ejemplo de la iglesia de unificación, en ese sueño de abrazar a todas las iglesias, en ese sueño de abrazar a todos los políticos, en ese sueño de abrazar a todas las clases sociales. Recordemos que la juventud es el relevo histórico inevitable de la patria. Tenemos que fincar esperanzas en esa juventud que necesita también ser incentivada, porque nosotros ya vamos próximamente a extinguirnos por nuestra edad, pero las esperanzas tienen que fijarse en la juventud, como el ejemplo del honorable Jimmy Harold Blandon, que es un joven que lucha contra la corrupción. En verdad, la corrupción está enquistada, no solamente en el país que él representa, en todos los países del mundo, pero asimismo hay legisladores que sí tienen un corazón de Dios, que sí piensan primero en Dios. Por eso son exitosos. Esos pueblos son exitosos porque está Dios en el corazón. Entendamos, mis hermanas y hermanos, que es necesario entender ahora el gran desafío que enfrenta todos los pueblos. Ya se está oyendo, ya los estoy oyendo y me están oyendo. Y por eso es necesario que nosotros vayamos entendiendo que la corrupción se ha enquistado en el poder público.
público. La justicia está administrada por corruptos. Eso me va a dar la razón mi querido hermano, el honorable Jimmy Harold. La corrupción es la peor pandemia, el peor daño, más que el COVID-19. Si nosotros no miramos desde ese punto de vista, que la corrupción está terminando con todo sin tener compasión de los pobres, el COVID va a seguir destruyendo las familias. Hay muchos padres que han muerto, niños están quedando huérfanos, hay familias desesperadas por un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción en el poder público y en la justicia. La justicia corrupta no va a dejar sancionar a aquellos que están haciendo tanto daño utilizando el poder público. Por eso yo les pido a ustedes y les animo, señores legisladores, les animo a la iglesia, animo a todos los sectores sociales, que dejemos la política y los intereses personales a un lado y nos centremos en un abrazo, en un solo abrazo de hermanos, como que todos somos hijos de Dios, olvidándonos las diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas. Esto ya debe quedar a un lado. Estamos en el 2020, en donde van a pasar cosas muy interesantes. Desde el cielo, desde los padres celestiales, a nosotros nos van a inspirar y nos van a dar esa herramienta principal, que es el de abrazarnos como hermanos, cumpliendo con ese mandamiento de Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es importante aplicar. Primero pongamos a Dios como cabeza en todas las soluciones y resoluciones que hagamos, en todos los decretos. Pensemos que Dios es un Dios de normas. Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de conducta humana. El que habla de Dios no está hablando de cosas malas. El que habla de Dios está hablando de cosas buenas, de construir un mundo mejor. Por eso les invito a ustedes, señores panelistas, reflexionemos y colaboro a aquellos que están pensando bien, pensando en lo bueno, como la terminología que utilizó un honorable panelista. Hagamos lo bueno, busquemos lo bueno. Lo bueno es estar al lado de Dios y lo malo es estar al lado de Satanás. Diferenciamos el uno con el otro, porque tenemos que preparar primero en la familia padres verdaderos, madres verdaderas. Los dos en matrimonio van a tener hijos verdaderos, ojalá un hijo verdadero, de ese hogar verdadero, de esa familia verdadera, vaya a llegar a ser un representante del Estado, un ministro, ojalá un presidente de una república, y ahí cambiará la patria. Gracias, mis hermanos. Un aplauso, muchas gracias por esas efervescentes palabras venidas desde la experiencia de la dedicación de devoción a la fe, como lo es un pastor de la fe, en este caso el obispo, que verdaderamente centra su mensaje en la familia, como lo hace pues todas las organizaciones con las que trabaja la Federación Universal para la Paz. En esto queremos enviar nuestro reconocimiento y nuestro saludo hasta la República de Corea, a la doctora Hak Ja-moon, la madre verdadera, la madre de la paz, quien está detrás de toda esta visión y que está atenta incluso de los eventos y las cosas que se dicen en estas conferencias. Bueno, hemos dejado la última palabra a la dama, a la diputada, que nos acompaña desde la República de México. La diputada Laura Paula López Sánchez. Ella es licenciada en Psicología, diplomada en Mediación Familiar y Comunitaria, y ha servido como legisladora del Estado de Nuevo León, y como ya dijo el doctor Yang, fue la persona pivot para que la Asociación Internacional de Parlamentarios fuese bienvenida y que se lograse establecer con amplio reconocimiento allá en México. Así que le damos nuestra bienvenida, nuestro caluroso saludo, y esperamos con ansia su mensaje para esta región centroamericana que está siendo bien iluminada por estos panelistas. Honorable diputada Laura Paula López Sánchez, los micrófonos son suyos, la palabra es suya. Muchas gracias, buenas noches. Tuve un problema con el audio, ¿me escuchan bien? Perfecto, se le escucha perfecto.
Gracias. Miren, buenas noches. Les saludo desde México, este bello país que cuenta con una población de 127 millones, pero que lamentablemente somos de los países más golpeados en América Latina por el COVID. No solamente en el número de casos y de funciones que hemos contado, sino que ha afectado socialmente de una manera muy fuerte a las familias. ¿De qué manera? Pues hay desempleo, hay falta de economía, hay violencia familiar, se ha incrementado en un 125% la violencia familiar. Y esto indica que las condiciones que estamos teniendo, pues han sido lamentables. Desgraciadamente, México es de los países donde se han perdido 800,000 empleos, 800,000 familias que se han quedado sin un ingreso y que eso trae problemas sociales, ¿verdad? Independientemente del problema de salud, somos un país que estamos en el tercer lugar en número de muertes, de fallecimientos, con 43,000 casos, ¿sí? 43,000 muertes. Es una cantidad bastante fuerte y el número de infectados son 378,000 casos. ¿Qué nos trae esto como consecuencia? Pues una crisis social, ¿verdad? Que nos ha arrastrado a estar en una situación lamentable porque en este tercer lugar de defunciones solo estamos por debajo de Estados Unidos y Brasil. Una situación que lleva a tener un déficit de atención médica hospitalaria, pero que tenemos una esperanza muy grande. Hay una situación que está sucediendo aquí al margen de las investigaciones que hacen los laboratorios y las universidades. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha hecho una investigación y ha desarrollado un programa, ha desarrollado un producto, ¿verdad?, que ayuda a aumentar el sistema inmunológico de las personas, porque después de toda esta dificultad que hemos tenido para combatir el COVID y que ha afectado tanto en nuestro país y particularmente en nuestro estado también en Nuevo León, pues hay que buscar una alternativa que no solamente sea de protección con las medidas preventivas, el lavado de manos, el cubrirse la cara, el uso de gel antibacterial. No solamente eso, sino que provocar que nuestro propio cuerpo aumente sus defensas, que pueda combatir la enfermedad por sí mismo, elevar nuestro sistema de defensa, nuestras condiciones de defensa y poder combatir por sí mismo a esta enfermedad. Yo creo, en el norte de México hace mucho calor y se hacen campañas, cuando hace mucho calor se hacen campañas para evitar la deshidratación a través de un programa que se llama Vida Sueroral, y es un suplemento que se les da a toda la población para evitar esta deshidratación. Creo que en este momento, además de todo el gasto que ha hecho el gobierno federal, los gobiernos estatales y a nivel mundial, a través de la OMS o de la ONU, todo este recurso económico que se ha enfocado solamente en las cuestiones médicas o de investigación o de prevención, creo que debemos pasar a una fase que es de acción, para que la población pueda tener recursos, no solamente materiales, sino también de conocimientos, para que puedan combatir la enfermedad por sí mismos. Es decir, que las campañas mediáticas de prevención también se enfoquen en decirle a la población que tengan una mejor alimentación dentro de las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Que consuman vitamina C, que consuman lo que requiere nuestro organismo para elevar las defensas. En este sentido, este producto que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Nuevo León es algo así, como un suplemento, y creo yo que debemos pasar a una campaña para alentar a la población, decirles que esta forma también de combatir la enfermedad es igual de importante e igual de útil que las cuestiones preventivas y médicas. Desgraciadamente, Nuevo León tiene México tiene una capacidad hospitalaria amplia, ¿verdad? Que incluso no la hemos agotado. Sin embargo, nuestra gente sigue muriendo.
hay una cantidad, como decía al principio, de 378,000 casos y 43,000 defunciones. Y nuestro sistema de salud todavía tiene capacidad. Y dicen los integrantes del gobierno, pues aquí están las camas todavía, porque el que las quiera utilizar. Es decir, retando a la población a que si quieren estar en el hospital, bueno, pues sigan sin tener las medidas de prevención. Yo creo que esas camas deben estar listas para utilizarse. Sin embargo, debemos alentar a la población a cuidarnos, a seguir con las medidas de precaución y sobre todo participar con los medios, con los organismos internacionales en los programas que se están llevando a cabo en diferentes países. La sociedad necesita apoyo, no nada más de físico, no nada más de salud, sino también espiritual. Y esta parte la hemos dejado de lado. Este apoyo moral, este apoyo social, este apoyo espiritual que necesita la sociedad, este acompañamiento emocional, psicológico y espiritual es bastante importante. Creo yo que es una parte primordial. Déjenme comentarles que yo soy sobreviviente de cáncer y estoy convencida y cierta por experiencia propia que el reforzamiento espiritual, emocional y psicológico es el 50% del resultado del combate a la enfermedad. Entonces creo que a través de los obispos, de la UPF, de este respaldo espiritual que tenemos con los padres verdaderos, ¿verdad? Pueda servir muchísimo para que la gente tenga, para que los ciudadanos, para que la gente que se enferma pueda combatir esta enfermedad. Les aseguro que teniendo este respaldo emocional, espiritual, psicológico, será más fácil combatir la enfermedad. Afortunadamente México tiene un buen sistema de salud, tiene todavía mucha capacidad por utilizar, pero algo está fallando. La gente está muriendo. Estamos en los niveles más altos de las estadísticas en América Latina. En toda América, más bien, ¿sí? En el tercer lugar en defunciones, en casos positivos. Creo que esto es muy lamentable y que tendremos que hacer mucho más por la gente que más necesita. América tiene muchas necesidades materiales, económicas, y creo que el gasto de los gobiernos que muchas veces se despilfarra, diputada, otras veces también se lo llevan por ahí, ¿verdad? Se lo desvían. Este gasto tendría que estar enfocado a la gente que más necesita, porque desgraciadamente la gente que más necesita, con más necesidad económica, son las que tienen que salir a trabajar. Y esta necesidad de salir a trabajar provoca más contagios, provoca por consecuencia más muertes. muy bien. La ONU está proponiendo muchas gracias, una diputada. iniciativa, ¿verdad?, donde Ya. la gente pueda tener un ingreso temporal, un ingreso básico temporal. Yo creo que este dinero que ya se ha invertido en combatir la enfermedad también tendría que estarse enfocando en ayudarle a la gente a subsistir y que no tengan la necesidad imperativa de salir y contagiarse y contagiar a más gente. Muy bien, Gracias, un aplauso buenas para la diputada Laura. Un excelente mensaje. Bueno, vamos a pasar a los pocos minutos que nos quedan para la porción de preguntas y respuestas y estos tres escenarios. Uno, escenario donde el gobierno no tomó las medidas. El otro escenario, que es la mayoría de los países, donde los países sí tomaron medidas y están enfrentando la situación con las respectivas mediciones, pero con sistemas de salud colapsados. Y en el caso de México, que tiene una no confrontación, no atención al asunto, pero no es un sistema médico colapsado. Redondo, ¿tiene usted alguna pregunta para los demás panelistas para que por lo menos intercambien entre ustedes? Redondo, ¿tiene usted alguna pregunta para los demás panelistas para que por lo menos intercambien entre ustedes? Gracias. Y en efecto, estoy escuchando con detenimiento a los de Vicente, al diputado Jimmy, también a doña Laura López, que por cierto tengo muy buenos amigos en México que están en Monterrey, Nuevo León. Qué bueno que puedo rescatar yo de su participación
tanto la parte espiritual como también la parte de la corrupción que está pasando en Nicaragua, en mi país también es terrible. Sin embargo, también rescatar la parte de las oportunidades que creo que se pueden generar a través de esto. En realidad, mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros podemos dar si ya sabemos cuáles son las cosas que está viviendo cada quien en cada país? Ya la humanidad ha visto cuáles han sido los problemas y es necesario documentar todo esto como para buscar las soluciones. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser los pasos que podríamos dar para poder encontrar soluciones globales? Partiendo que a mí se me ocurre que a través de UPF todos los legisladores podemos adoptar algún tipo de tratado, algún tipo de convenio y presentarlo, qué sé yo, en una semana, en un mes, en días en nuestros congresos. ¿Qué opinión tienen cada uno de ustedes? ¿Qué podríamos hacer para que esto se pueda convertir como en algo de la parte de la vida pública, de la cosa pública de cada país? Bueno, uno de los otros panelistas pueden contestar. Yo me arriesgo a que se necesita entonces como parlamentarios y personas de la sociedad civil hacer propuestas de carácter regional. Levantaba la mano el obispo Vicente sobre la pregunta, obispo. Sí, gracias. Bueno, yo había preparado unos temas más profundos también respecto a esto y justamente trataba de las soluciones, porque la mayoría hablamos de los efectos, pero nunca vamos a las causas. Eso es lo precioso cuando uno está educado en la Iglesia de Unificación. Nos enseñan sobre las causas y los efectos, la acción de dar y recibir. Yo pienso que debería primero regirnos al pueblo. Tenemos que someternos porque ellos son nuestros mandantes cuando estamos en el nivel del poder político. Es el pueblo, la sociedad. Y ahora es el pueblo el que está sufriendo antes que los poderes políticos. Los poderes políticos están muy bien, están con sueldo. Muchos han tenido que quedarse sin trabajo. El pueblo tiene que llevar pan a su casa. Y yo propongo desde mi punto de vista que deberíamos primero implementar de Internet en cada hogar, porque no pueden salir de sus casas a trabajar. Salen de sus casas a trabajar y afuera encuentran la muerte. Muchos padres que tienen que llevar el pan a su casa, desesperados, ver a sus hijos morirse del hambre, tienen que salir a trabajar. ¿Y qué encuentran? La muerte. Muchos casos, familias enteras están falleciendo. Sería factible la facilitación de Internet para que puedan trabajar desde las casas y darles la oportunidad de que hagan empresas familiares, unas microempresas familiares, que sí es posible. Sí es posible. Adicionalmente, hablando de la sociedad civil, también es importante que haya atención médica, ojalá domiciliaria, que aumenten más médicos, más enfermeras, porque el pueblo necesita un cuidado en su salud. Hay muchas instituciones educativas, que pueden servir de hospitales o de prevención de salud. Hay muchas instituciones educativas que están desocupadas, que podría hacerles desde el hogar, educarles, y esas deberían ser utilizadas porque los hospitales ya no hay donde acoger a enfermos. Muy bien, Muchos obispo. en la desesperación de llegar a los hospitales, en el camino también fallecen. Ok. Muchas gracias por sus aseveraciones. Es más, yo quisiera puntualizar y tirar un reto. Si se fijan, con el sistema educativo que mencionaba el obispo, se ha incrementado los usos y las contrataciones de servicios de las compañías de Internet y telefonía. Es decir, tienen un beneficio producto de la pandemia. Pero eso hace que la familia haga una inversión mayor en áreas de comunicación cuando no tienen ingresos. ¿Qué posibilidades hay de que los congresos legislen para que estas empresas, como bien hablaba el obispo, por lo menos en el sistema educativo haya libre o gratis o reducido el costo de esos medios? Es una propuesta. Otro de los panelistas quisiera hacer alguna pregunta u otra participación, or even Dr. Yang or Reverend Hong, you can have also your insights about the questions they are offering. ¿Alguien levanta la mano? La doctora Paula.
Sí, diputada, por favor. Sí, quería comentar un poco lo que comentó el obispo Vicente, ¿verdad? Depende de cada región, depende de cada país, porque en México, por ejemplo, después de no tener una carga de impuestos, los servicios de Internet, justamente ahorita, a partir de febrero que tenemos esta pandemia y esta necesidad económica de las familias, se imponen impuestos a los medios digitales en México, ¿sí? De veras es frustrante lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ahorita que hay más necesidad, hay más cargas impositivas. Además, es una idea muy loable, ¿verdad? Del que se hablan empresas familiares. Sin embargo, desde febrero la gente estamos padeciendo esta pandemia y los recursos familiares se han agotado y no hay tiempo para que emprendan empresas, y no hay recursos, no hay capital. ¿Cómo hacerle con toda esa gente necesitada? Creo que en este momento hay muchos recursos. Yo he estado en gobierno estatal y federal y conozco el presupuesto, los presupuestos internacionales. Hay mucho dinero. O sea, aquí se trata de la sensibilidad y que los gobiernos, los gobernantes, ¿verdad?, tengan la sensibilidad de aplicarlos donde se necesita en este momento, urgentemente, urgentemente. Ahorita la gente, la sociedad, si le regalas un gel, un cubrebocas, la verdad es no es lo que necesita. Ahorita necesitan una despensa, ahorita necesitan alimento para sus hijos. No hay trabajo, no hay trabajo. Y si salen a trabajar, como decía el obispo, van a encontrar la muerte. Entonces estás entre la espada y la pared. Bueno, vamos a terminar acá porque quería que compartan entre ustedes sus correos, sus comunicaciones y empecemos a crear una red donde estas ideas puedan irse compartiendo, porque a medida que conocemos cómo las estrategias de otros países o las dificultades de otros países puede ayudarnos a clarificar. Bien, bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, Dios les proteja, Dios les guarde a ustedes, su familia, sus iniciativas, sus caminos, y nos volveremos a encontrar en una futura conversación de paz. Muchas gracias. Es un placer saludarlos desde México. A la orden.